En este video vamos a implementar la prueba de Cox y Stewart, y además vamos a hablar rápidamente también sobre el correlograma, que son los dos primeros enfoques de los que hemos hablado en el video anterior para detectar posible dependencia. Entonces vamos a visualizar dos ejemplos de listas de datos. En este caso son listas de datos pequeñas. La primera son estos valores, los cuales pues fueron sugeridos por personas, así que esto no fue generado con ningún algoritmo. Y en general pues este es su diagrama de dispersión. Realmente saber si son dependientes o independientes las observaciones pues sería algo muy subjetivo, solo viendo este gráfico. Entonces no nos permite visualizar gran información. También nos sirve el otro diagrama que habíamos mencionado, que era el diagrama de UI contra UI más 1. En este caso lo puedo obtener simplemente tomando el vector original, números aleatorios, control V, lo voy a pegar aquí, pero voy a tomar simplemente las entradas de la 1 a la n-1. En este caso hay 20 datos en este vector, así que voy a tomar hasta el valor 19, y eso lo voy a graficar contra los datos del mismo vector, pero desde el 2 hasta el 20. ¿Esto qué quiere decir? Pues que el gráfico que voy a obtener va a tomar el primer dato y lo va a graficar contra el segundo dato. Después el segundo dato lo va a graficar contra el tercer dato, el cuarto dato contra el quinto dato, etc. Y este es un gráfico que a veces también evidencia si hay patrones ocultos. Voy a ejecutar la línea 8, control enter. Y aquí vemos que los datos no se dispersan sobre todo el cuadro de uno por uno. Eso ya quiere decir que no hay tanta uniformidad y pues no se ven ciertamente patrones, pero al menos ya nos dio una información de que no hay tanta uniformidad. Eso ya se vio en otros videos, cómo podemos probar la uniformidad. Bien, y en la línea 9, control enter, esta función ACF quiere decir autocorrelation function, es la función de autocorrelación. Entonces el único parámetro que aquí estoy escribiendo es el nombre de mi vector, números aleatorios, y el que se vean estas líneas verticales pequeñas habla de que hay una correlación pequeña entre cualquier dato contra los otros datos. Que la correlación sea muy pequeña o cero no implica automáticamente independencia. De hecho, en general la correlación cero no implica independencia, pero sí sirve como un criterio para detectar dependencia, porque si las correlaciones fueran grandes, eso sí nos diría que las variables son dependientes, así que es más un criterio para detectar dependencia que para detectar independencia. Entonces en este caso, bueno, este gráfico no nos indica mucha información, al menos no parece que haya tanta evidencia de dependencia. Vamos a hacer los mismos gráficos ahora para una muestra de tamaño 20, pero que la voy a obtener con la función runif. Entonces ejecuto línea 11, control enter, línea 12. Este es el diagrama o gráfico de dispersión. Tampoco se ve a simple vista que haya alguna tendencia, tampoco se ven patrones. Vamos a ejecutar el diagrama de UI contra UI más 1. Lo copio y lo pego aquí en la línea 14, control V, control enter. Y vemos que hay este efecto de nuevo que nos indica que estamos haciendo algo mal, porque copié y pegué pero no actualicé el nombre del vector. Así que debo de escribir el nombre de mi nuevo vector, que no es números aleatorios, es muestra. Así que vamos a escribir muestra y volvemos a ejecutar control enter. Y ahora sí, vamos a comparar precisamente con los otros números.
Este era su gráfico y este es un gráfico para estos valores que se obtuvieron con RUNIF. Entonces este gráfico de UI contra UI más 1 nos muestra que sí se dispersan más o menos uniformemente en este cuadrado del lado 1 y no se ven patrones. Así que es una muy buena muestra y era de esperarse porque le estamos generando con la función RUNIF, que ya trae implementada R. Y vamos a ejecutar el correlograma con la línea 15, control enter, y vemos que en este caso también las correlaciones pues son muy pequeñas. Bien, ahora para ejecutar la prueba de Cox y Stewart me regreso aquí al primer ejemplo, lo ejecuto. Bueno, ya tenemos en el Global Environment, ya parece que ya ejecutamos o que ya tiene en memoria el vector números aleatorios. Y entonces, como dijimos, vamos a ver primero quién sería el valor de L. Según vimos en el video anterior, L va a ser cuando M es par, entonces va a ser M sobre 2. En este caso, si M es 20, M sobre 2 será 10, así que L va a ser 10. Así que voy a tener 10 comparaciones. El valor de U1 o el primer elemento del vector lo voy a comparar con el elemento 1 más L, es decir, con el elemento 11. Y así voy a ir comparando. Esto lo voy a hacer de manera muy sencilla. Voy a escribir aquí aux, porque va a ser un vector auxiliar, igual, o asignar a esta variable aux el 1 multiplicado por una sentencia lógica. Esta sentencia lógica la voy a escribir así. Voy a escribir números aleatorios, que es el nombre de mi vector. Voy a escribir entre corchetes desde 1 hasta L, que en este caso es 10, ¿no? Es la mitad. Y voy a preguntarme si eso es menor estricto. Voy a seleccionar control C, control V, y aquí en vez de 1 a L voy a escribir 1 más L, es decir, voy a tomar la segunda mitad del vector 1 más L hasta M, que es el último elemento. Y al escribir esta sentencia lógica, R automáticamente va a ir comparando la primera entrada del primer vector, que yo ya sé que es la primera mitad de mi vector original, con la primera entrada del vector que estoy escribiendo aquí, que ya sé que es la segunda mitad del vector original. Entonces en automático compara entrada por entrada, y al ejecutar esta línea entonces se me va a generar un vector de ceros y unos. Control enter. Debo de ejecutar la línea 10, control enter, la línea 11, control enter. En este caso M lo voy a escribir a mano, 20. Y entonces si no lo quisiera escribir a mano y hacerlo más automatizado, entonces aquí escribo M, pero previamente, antes de la línea 12, debí de escribir que M va a ser el tamaño del vector o la dimensión del vector, en este caso números aleatorios. Control enter, la línea 11, y ahora sí la línea 12, control enter. Voy a ver qué se almacenó en el vector aux, control enter, y veo que tengo un éxito, otro éxito, luego un fracaso, un éxito, éxito, fracaso, éxito, ¿no? Veo cuántos empates hay. Voy a escribir empates, va a ser igual a, bueno, le voy a asignar y voy a hacer algo parecido a lo que hice allá arriba para contar cuántos empates hay. Entonces voy a escribir ahora la suma de una sentencia lógica. La sentencia lógica es si hay elementos de la primera mitad que sean iguales a los elementos que correspondan de la segunda mitad. Entonces lo voy a hacer de esta manera. Aquí pongo un igual lógico, que se deben de escribir dos signos de igualdad. Y a ver, vamos a verlo así. Entonces, si yo ejecuto esto que estoy sombreando, control enter, se me generan falso, 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 falso. Sería verdadero en caso de que hubiera detectado que algún valor
de la primera mitad coincidiera con su respectivo elemento de la segunda mitad. Vamos a verlo explícitamente. Sombreo y ejecuto control enter. Estos son los elementos de la primera mitad del vector números aleatorios. Voy a sombrear y ejecutar también los elementos de la segunda mitad. Control enter. Y corroboro visualmente pues que sí, que efectivamente no hay empates, ¿verdad? Entonces falso, falso, falso. Cuando multiplico por 1, cuando hago la suma de esos falso, 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 se convierten en ceros o unos y por tanto pues me va a dar 0. Eso quiere decir que hay 0 empates. Y finalmente, para la prueba de Cox-Stuart, calculo n, que va a ser el tamaño de